Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a esta última sesión de las jornadas académicas del Grupo Autogestivo de Formación Docente José Santos Valdés, del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, que ya tenemos varios semestres que nos conformamos y estamos aquí compartiendo diversas cuestiones que tienen que ver con nuestras disciplinas, un poco para que y sobre todo, cuando fue la pandemia, sobre todo compartir diversas herramientas tecnológicas que pudieran pues, despertarnos la curiosidad, darnos ideas para incorporarlas a nuestra práctica docente. El día de hoy vamos a terminar con dos actividades y la primera de ellas es la plática sobre un simulador de calentamiento global a cargo del compañero docente de la Academia de Biología Hugo Flores Sánchez, del plantel Miguel Hidalgo, del plantel Carmen Cerdán, al cual le damos la bienvenida, le agradecemos su presencia y lo que nos va a platicar el día de hoy. Hugo, adelante. Ok, pues es un gusto. Básicamente, ahorita, si ustedes han estado revisando las notas periodísticas, sí hay noticias de espanto, ¿no? Referente, por ejemplo, a Nuevo León, la sequía. Es indudable que nosotros, todos nosotros ya aceptamos el fenómeno del calentamiento global como un hecho. Sin embargo, tuve el gusto de hacer una presentación donde platicamos Marillo. Llegamos al detalle de que muchas veces repetimos, caemos como cualquier persona, ¿no? En a veces repetir información de la cual estamos casi seguros, pero tenemos un pequeño detalle y es que a veces no hemos analizado. Entonces, la intención de compartirles esto es básicamente que se generen en ustedes, en todos, en una reflexión sobre la necesidad de indagar un poco más en la información para que nosotros no repitamos los mitos que se generan sobre todo este fenómeno del calentamiento global. Entonces, bueno, me parece que ahorita estoy yo compartiendo, pero voy a volver a poner en compartir pantalla. Y me voy a la primera presentación. Espero se esté compartiendo. Bueno, esta información fue parte de un curso que dio la Secretaría de Cultura y demás, SECTIEM, si no mal recuerdo. Bueno, ahí me corregirán ustedes, sean generosos, perdón, no me sé bien la denominación. Del Centro Mario Molina, incluso es un diplomado sobre calentamiento global que ofrecieron aquí al IEMS. Y bueno, pues estuvo interesante, muy interesante, muy básico en algunas cosas y en otras increíblemente complejo. Y la parte que yo hoy quiero compartir es parte de este trabajo del Centro Mario Molina. Entonces, casi todos manejamos una idea de lo que es el calentamiento global. Solo para confirmar, me gustaría invitarlos, va creo sin audio, este video que habla de cómo han cambiado las temperaturas desde 1880 al 2019. Estábamos haciendo la cuenta matemática el otro día y simplemente son 139 años, en este caso, la diferencia que van a ver en este video que dura 1 minuto y medio. Este video solo pretende reafirmar un hecho que ustedes y yo aceptamos indudablemente y es que sí, ha habido una elevación de la temperatura en el planeta, lo que llamamos calentamiento global. Corro el video simplemente para que lo observen, va en silencio.
Ok, bueno, voy a detenerlo. Este video solo pretende que ustedes pues vean, ¿no? Lo que ya sabemos de alguna manera, ya sea en grados Celsius o Fahrenheit, no sé, es indistinto. Los tonos azules, que sabemos que representan temperaturas relativamente frías, y por supuesto, si me voy un poquito para acá, los tonos amarillos rojizos que representan obviamente calor, son de temperaturas en este caso diferentes. Entonces, este video solo pretende confirmar de una manera rapidísima el calentamiento global. Sin embargo, cuando nosotros hablamos todos de calentamiento global, a veces mezclamos también, y esto es de lo más común, porque así no lo han hecho, nos han prejuiciado con esa idea de que son sinónimos, con un fenómeno que es totalmente diferente, que se llama cambio climático. Entonces, para este problema de la elevación de temperatura en todo nuestro planeta, usamos, y digo yo mismo, a veces me trastoco en eso, usamos indistintamente dos términos con distinta connotación, y estos dos términos son calentamiento global y cambio climático. Esto tiene una implicación muy seria porque en realidad, así a manera simple, el calentamiento global se da por entendido que este fenómeno de calentamiento global es el resultado de las actividades humanas. Pero el cambio climático es resultado de procesos naturales. Entonces, de alguna manera, esto confunde a muchas personas, incluso el señor Trump. Si ustedes recuerdan, favoreció a los productores de carbón en Pensilvania y él no usaba el tema de calentamiento global, usaba el término de cambio climático, diciendo muy indirectamente y muy de trasfondo que estas elevaciones de temperatura son simple y llanamente resultado de fenómenos naturales. Bueno, pero ¿cómo podemos desmentir esa idea del señor Trump y de muchos otros que utilizan el término de cambio climático con fines, digamos, de no responsabilidad de nosotros los seres humanos? Les quiero compartir esto que se llaman los ciclos de... pues no lo sé pronunciar bien, serán generosos conmigo. Si alguien sabe, es Milankovitch o Milankovitch. En este caso, está en inglés. Yo después le pediré a María Luisa que le comparta a ustedes estos enlaces para que lo tengan, lo jueguen. Para los niños está sensacional, pero sobre todo para nosotros nos permite tener una base de diálogo, pero con evidencias sobre el fenómeno del calentamiento global. Me brinco un poquito el inglés y dice un matemático serbio, astrónomo, etcétera, que hizo un estudio sobre lo que aquí maneja como cambios respecto como si fueran los árboles, los anillos estos concéntricos que permiten hablar del crecimiento, estudio del hielo que permitió hacer una serie de valoraciones sobre el cambio de la temperatura a lo largo de grandes intervalos del tiempo. Si ustedes se fijan, voy a bajarlo tantito, es una pena que no aparezca todo esto aquí. En este simulador es indudable que estamos manejando fenómenos naturales de la Tierra, rotación, traslación, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos hablando de cambio, estamos hablando, perdón, de cambio climático, es decir, del cambio que ha tenido la Tierra a lo largo del tiempo. Ustedes pueden, cuando lo tengan, jugar con las opciones. Yo voy a ser concreto y voy a poner este que dice el núcleo de hielo de Boston, que es de donde se estudió los cambios climáticos, o sea, el cambio climático de la Tierra a lo largo del tiempo. Si le doy clic aquí, aparecerá este gráfico que nos refleja, vamos a analizarlo tantito, pues simplemente no se olvide, esta línea verde representa la temperatura tal y como se calculó con base en el núcleo de hielo. Si ustedes recuerdan, aquí dice 1950, bueno, esta es la fecha que nos da en este caso. Si yo puedo manejar este es un simulador muy interesante, lo puedo subir a futuro, pero no me da resultado sobre cómo se espera que sea la temperatura. Entonces, lo vamos a dejar en este fenómeno de cambio climático en 1950.
Lo interesante de esto es que nos refleja, si ustedes se fijan en esta gráfica o en esta tabla de valores de temperatura, que bueno, 0 grados centígrados o Celsius corresponde a esta línea y bueno, arriba de esto representa épocas de calor y abajo de esto representa épocas de frío. Nosotros vimos en el anterior video, si ustedes recuerdan, lo voy a volver a compartir, que en un lapso de 139 años, vamos a imaginar 150, solo pensando en agregarle los años que nos faltan, es indudable que ha pasado de una temperatura bastante, lo pongo por aquí, bastante fría, estaba en el 30, aquí está, bastante fría a una temperatura, pues que definitivamente los diagramas del NOAA, que es una parte de la NASA, nos muestran como calientes en 150 años. Son 139, pero eso no nos interesa. ¿Cómo podemos demostrar, en base a estos simuladores, que el fenómeno que estamos experimentando no es un cambio climático, que no es una circunstancia cíclica de los fenómenos de la naturaleza, sino que en realidad es resultado, es un calentamiento global resultado de las acciones humanas? Si ustedes me acompañan, verán que voy a bajar este indicador. Y si ustedes se fijan, de 1950, me voy al siguiente periodo caliente que corresponde a este pico. Y verán que aparece unas fechas. Más o menos está hablando de unos 130,000 años del anterior, con base en los estudios de hielo que hizo este señor matemático. 130,000 años del periodo de calor más cercano con respecto a los registros geológicos de hielo en la Tierra. Si me voy más abajo, obviamente ustedes observarán que nos da valores y entonces son aproximadamente también otros 100 y cacho mil de años. Sí, la Tierra sabemos, todos nos los enseñaron en geografía desde la primaria, que ha tenido etapas de glaciación. Por lo tanto, la Tierra tiene fluctuaciones. Para quien guste después, con este simulador que le pediré a Mari que se los dé, pueden jugar y ver cuáles son los fenómenos que provocan este cambio climático como consecuencia de fenómenos naturales. Pero ese no es parte de lo que yo quiero conversar hoy, sino simplemente mostrar que el cambio climático se da en grandes intervalos de tiempo, tiene mucho que ver con la rotación, con la traslación, con los fenómenos estacionales que experimenta nuestra Tierra. Eso es un fenómeno natural. Pero el cambio climático, ¿no? ¿Verdad? El calentamiento global que hemos observado en la Tierra en 150 años, no hay ni la más mínima duda de que es resultado de las actividades humanas. Entonces, no sé si me di a entender con esto, me gustaría, si se puede, que me lo confirmen, pero la idea principal que necesitamos que quede clara es, o que me haya dado a entender, es la idea de que el cambio climático es, sí, de fenómenos naturales, pero según estos registros del hielo de Vladivostok y de los estudios matemáticos, bueno, se han dado a lo largo de grandes intervalos de tiempo, mientras que el calentamiento global que vimos en 139 años es indudable que no puede deberse a estos fenómenos naturales, sino a la acción humana. Entonces, como preámbulo, no sé si hasta aquí me he dado a entender en ese detalle de la diferencia entre calentamiento global y cambio climático. Sí, Hugo, vamos bien. Eso, porque estoy haciendo como si fuera clase para los chicos, porque después la voy a usar con mis chicos. Ustedes son mis conejillos de India en esa confianza que me brindan. Bueno, entonces yo insistiré mucho en que seamos cuidadosos. Lo que estamos observando como fenómeno real actual es un calentamiento global resultado de las actividades humanas, no un cambio climático resultado de procesos naturales repetitivos, cíclicos que ha tenido la historia de nuestro planeta. Pero bueno,
La tercera parte, que es todo esto cuando ustedes lo vean lo pueden traducir al español. Yo ahorita no le di clic para traducir y entonces tendría que salirme y regresar. Si nosotros aceptamos esto, esta responsabilidad, ustedes, tú, yo, Miguel, Elia, todos aceptamos la responsabilidad como parte de esa humanidad del problema del calentamiento global, sabemos que el principal gas que produce este fenómeno por el efecto invernadero, es decir, el gas que retiene el calor que llega del sol y que no le permite salir, básicamente radiación infrarroja, pues se debe al CO2, a las emisiones de carbono, básicamente dióxido o monóxido de carbono, que resulta de cualquier combustión, es decir, de cualquier elemento que se ponga a fuego o de cualquier elemento que químicamente sea combustible y que libere calor. Por ejemplo, nosotros en el cuerpo, ya saben, inhalamos, exhalamos, y al exhalar sale CO2. Nosotros hacemos un proceso de respiración en nuestras celulitas que obviamente repercute en la liberación de CO2. Nosotros utilizamos un procedimiento de combustión del azúcar, pero casi siempre estamos hablando, cuando hablamos de esto, de las emisiones de carbono, del simulador de, en este caso, calentamiento global, pues de las emisiones de vehículos y una serie de circunstancias. Este simulador, los invito a que lo recorramos. Bueno, por ejemplo, si estas son las opciones que me da para yo ver el efecto de los distintos factores. Por ejemplo, aquí en electricidad, me dice electricidad por combustibles fósiles, petróleo, carbón, etcétera, por el viento, energía solar, energía nuclear, geotérmica, hidroelectricidad. Tengo también en transporte varias opciones, no se las leo, ustedes pueden revisarla. Por supuesto que es un inglés básico en este caso, etanol, combustible o bioetanol. También maneja otra variable muy interesante que es la de uso del suelo, con dos fenómenos, está sencillito, cortito, deforestación y bueno, conservación de los campos, en este caso de los bosques, etcétera. Y otro que es el de edificios. Bueno, voy a comenzar con este de edificios para que veamos cómo funciona este simulador, que de veras les invito a que lo conozcan porque es bien interesante. Me voy a iluminación. Bueno, si le doy clic aquí en iluminación, me aparece una nueva ventanita y me dan opciones, por ejemplo, dice número de luces y porcentaje de luces, pero LED. Cuando hablamos aquí de número de luces, está manejándome ya un valor existente de 50, el 50% de las luces aquí en billones que utilizamos, digamos, en todas las zonas urbanas, corresponde todavía a luces de estas amarillas, no a las ahorradoras de focos LED. Por razones obvias, vean, si yo tomo este parámetro y lo aumento, observarán que en el gráfico que dice emisión de proyección de carbono, comienza a aparecer este valor rojo, lo que nos dice que el utilizar mayor número de luces de las amarillas o no ahorradoras, para ser genérico, obviamente en billones, pues generará gases de efecto invernadero, concretamente carbón, y en consecuencia favorecerá la elevación de temperatura, en este caso en el calentamiento global. Así que yo lo voy a regresar a lo que estaba a 50, que es el valor que nos da. Si ustedes se fijan aquí también va a hacer este simulador una revisión de la realidad o la realidad en este caso y me dice que bueno, pues ahorita estoy en este valor. Si yo me voy al 100%, cosa que me dice que habrá mayor liberación de gases de efecto invernadero y en consecuencia aumento del calentamiento global, pero el sistema me está diciendo que pues me salí de la realidad, que no es realista. Entonces tengo una barrera en este simulador que me dice, por más que lo exageres, te saliste de la realidad en este caso, así que ubiquemos el valor en el que estaba originalmente. Bueno, esto es con las luces que digamos no son ahorradoras. ¿Qué pasa con las luces LED? Bueno, actualmente en nuestro planeta se maneja la idea de 40%, porque es una base ciencia, ustedes observan, de uso de focos LED, focos ahorradores. Voy a mover este y verán qué va a pasar. Bueno,
Lo estoy aumentando, lo sigo aumentando, lo sigo aumentando y no sé si alcanzan a observar que pasó lo contrario de los focos no ahorradores. Se disminuyó, aparece ahora en verde y la flecha disminuyó la emisión de gases de efecto invernadero. En consecuencia de CO2 y en consecuencia esto es una reducción del calentamiento global. Me voy a ir al extremo en este sentido. Entonces, me voy al 100% y esto es, obviamente es una simulación, me está diciendo que yo, si todos usáramos focos ahorradores, entonces, por razones obvias, reducimos la emisión de carbono y no nos salimos de la realidad. Este simulador entonces nos permite ver varios parámetros para ver qué efecto tiene en la emisión de carbono, el efecto invernadero y en consecuencia el calentamiento global, estas variables que hacemos sobre aspectos como la iluminación en edificios. Esto es muy interesante porque nos permite tener pues ideas, pero veraces sobre lo que puede suceder en tal caso. Ahora, fíjense, la lógica, si yo disminuyo el uso de estos focos, el sistema me dice, oye, tampoco los puedes quitar, te sales de la realidad. Entonces, este simple simulador de emisión de carbono me está diciendo que la sustitución gradual de los focos no ahorradores por luces LED, bulbos LED, es una buena solución para la reducción de emisiones de carbono, reducción del efecto invernadero y reducción del calentamiento global. Entonces, así es como funciona este simulador. Lo voy a volver a poner en 0 para irnos a otro aspecto. Me voy a este, por ejemplo, que habla de deforestación y conservación, de la copa verde, los árboles, lo que quiera. Cada vez que yo entre en una de estas opciones y le dé una segunda opción, vamos a ver que aparecen distintas gráficas, en este caso está en ceros, y yo voy a poder mover estos valores simplemente para ver qué tal. Bueno, ¿qué tal si proponemos que ya no se corten árboles y que conservemos? En este caso, en granjas, las cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me voy a ir en este y me dice que si yo aumento un 5%, esta zona de conservación, bueno, debería corresponder al tamaño de la India. Y vean, no se nota una gran reducción en las emisiones de carbono. Lo voy a amplificar. Me voy a ir hacia acá y tenemos, ahora es del tamaño de Canadá y apenas, si ustedes alcanzan a apreciarlo, va disminuyendo la emisión de carbono. Y si nos vamos acá, nos vamos a ir pues a un máximo que podamos sin salirnos de la realidad. Dice que si conservamos todas estas partes, no traduje la palabra tillage, pero si hacemos conservación de cultivos y demás, básicamente pensaríamos en bosques, sí se reduce la emisión de carbono, pero si ustedes observan, tendríamos que tener un área pues del tamaño del continente africano. Esto nos llevaría a una reflexión que yo quisiera que ustedes, miren, voy a hacerlo un poco más, y sí, no me salgo, en este caso se reduce, pero el área que representa el continente africano es algo que indudablemente no podemos poner como punto de conservación. Entonces esto nos lleva a un detalle muy interesante, lo voy a volver a exagerar. Sí es una opción de solución de reducción de emisión de dióxido de carbono y sí es una opción de solución de reducción de efecto de invernadero y en consecuencia de calentamiento global, la conservación, estoy hablando de la copa del follaje y demás, pero no es como nos lo han dicho. Se llama conservacionismo. No, desafortunadamente el problema del calentamiento global está tan avanzado, ustedes lo vieron en 139 años, el cambio brutal de la temperatura del planeta, que el conservar sí nos ayuda, pero no es una mejor solución.
Entonces, ¿qué les parece si hacemos esto? Fíjense bien, ahora me voy a ir otra vez a nuestras... Voy a dejar esta tabla porque yo puedo hacer superposiciones. Voy a dejar este grafiquito en verde, que es el resultado de la reducción por conservación. Lo voy a dejar en conservación. ¿Y qué les parece si le sumamos otra vez la iluminación por LED? Ah, bueno, pues vamos a ver. Observen, se va adicionando la actividad de reducción de carbono, me salí de la realidad, lo pongo aquí, tanto por conservación como por el uso de los focos LED, que son focos de menor gasto de energía. Esto nos está sugiriendo algo interesantísimo, que el problema del calentamiento global no se va a reducir con una sola estrategia, sino con la combinación de varias estrategias dentro de nuestra realidad. Somos industriales, tenemos procesos, comercios, economía, que no podemos desechar. O sea, no podemos simplemente decir no, pero sí encontrar un equilibrio que permita que se reduzca el carbono. Para yo confirmar esta otra parte, por ejemplo, me voy a de electricidad. Ok, miren, tengo varias opciones en electricidad. Por razones obvias, no les puedo mostrar ahorita todas. Es más, es una invitación a que ustedes después jueguen con esto. Si tienen niños chiquitos o sobrinos, les va a encantar. Vean, voy a escoger simplemente energía solar. Si ustedes observan, sigo con mi gráfico anterior, pero yo quiero aumentar el porcentaje de energía solar, que según esta tabla es del 2 de una base 48, en este caso. Aquí están los porcentajes de lo que se usa: nuclear, hidroeléctrica, gas y carbón, que es una gran parte. Pero ahorita vamos a hablar de la energía solar. Vamos a aumentar la energía solar. Ok, estoy aumentando la energía solar y vean cómo se suma en este caso. Por ejemplo, dice, para hacer esta reducción, no sé si la alcanzaron a ver, la voy a regresar un poquito a 2. Para lograr este valor de reducción, que casi es una raya que equivale a 2 grados centígrados, véanlo, me voy hacia acá, al espacio de lo que corresponde a Islandia, entonces se adiciona. De alguna manera lo que estoy diciendo es, si cambiamos a focos LED, si conservamos los ambientes básicamente forestales o en este caso de vegetación, y si adoptamos generación de energía solar, esta simple combinación de 3 estrategias permite una muy buena reducción de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono y, por supuesto, una reducción del calentamiento global, que quedamos que el calentamiento global como referencia es resultado y consecuencia de actividades humanas. Ya lo vimos en el primer video. Pero, entonces, de aquí podemos sacar una conclusión que yo les invito después a que confirmen, porque todavía nos falta jugar con transporte y otros parámetros que lo que nos muestra este simulador, yo le llamo de calentamiento global, en realidad es de emisión de carbono, efecto invernadero implícitamente y, por supuesto, implícitamente, también de manera implícita, el calentamiento global. Sí hay solución al problema del calentamiento global de 2 maneras, a largo plazo y combinando estrategias. Por último, yo estoy muy impactado por lo que yo llamaría una falacia, un mito que se está generando en todos los entornos sociales, sobre todo urbanos, y es exactamente que corresponde a los vehículos eléctricos. Entonces, me voy a los vehículos eléctricos, pero quiero simplemente verlo como independiente. Ok. Los vehículos eléctricos obviamente están de moda. Cuando digo de moda parecen ser una excelente solución al problema de la emisión de CO2, porque no están quemando gasolina. En ese caso, pues miren, aquí yo tengo un porcentaje de uso de carros eléctricos en este simulador, base 89, así que no me meto en muchos aspectos, y simplemente lo voy a aumentar, ¿qué les parece? A un 10. Puedo hacerlo de esta manera. Ahí está el resultado. Aquí yo quisiera ver sus rostros, no puedo verlos porque estoy compartiendo,
Pero muy seguramente alguien debe decir, oye, pero ¿cómo si aparece en rojo? El mensaje que está mandando este simulador es, aumentamos el uso de vehículos eléctricos y aumentan las emisiones de carbón. Esta, desafortunadamente, es la triste realidad. Platicaba con Mari el otro día y pues nos quedamos así, pero ¿cómo es posible? Los vehículos eléctricos son increíblemente contaminantes, pero no por sí mismos, sino por la fuente de generación de, en este caso, electricidad. Entonces, lo voy a resetear y nos vamos a la electricidad. Si nosotros hablamos de electricidad, que son las fuentes de generación de electricidad, verán que está la nuclear, la de, en este caso, déjenme la confirmo, ¿sí? La hidroeléctrica, la de gas natural y carbón. Las centrales generadoras de electricidad, y ese es un detalle que se les escapa a muchos de los promotores de los autos eléctricos, las centrales generadoras de electricidad, si ustedes suman estos dos, que son combustiones, o sea, son combustibles que liberan CO2, en este caso, son en gran mayoría alimentadas las turbinas que generan la electricidad, no como muchos pensamos, por presas donde el agua pasa y mueve la turbina. Sí, siempre y cuando haya una presa, pero no tenemos suficientes presas. Pero sí existen plantas generadoras de electricidad que calientan el agua para mover las turbinas utilizando gas natural o carbón. E incluso, aunque aquí no lo mencionan, o lo mencionan como combustibles fósiles, también se usan derivados del petróleo increíblemente económicos, que ni siquiera llega a un carbón, sino residuos de la destilación de gasolinas y otros elementos. Pero si nosotros manejamos el carbón, sabemos que el carbón es increíblemente contaminante. Y mucha de la energía que se genera en las centrales eléctricas que utilizan combustibles fósiles para generar esa electricidad, utilizan carbón. Esto entonces nos lleva a entender que los vehículos eléctricos, regreso otra vez a esto, le pongo un 10, sean grandes emisores de CO2, no porque ellos los emitan, sino por el consumo, producción de electricidad en plantas generadoras de electricidad con base en gas, carbón, o hay otros derivados más baratos, increíblemente contaminantes del petróleo. Entonces, oiga, ¿los autos eléctricos son buena solución? No. Según este simulador, no. Mientras no se cambie, como lo vimos, me regreso a la fuente solar, la generación de electricidad. Este es el gran detalle. Si ustedes se fijan aquí, miren, usamos energía solar, una extensión, hablo de global, del Reino Unido, y disminuye, se ve que disminuye realmente esto. Entonces, el problema de los autos eléctricos, que regreso a los buenos autos eléctricos, y digo, son interesantes, Tesla me parece fascinante, el diseño, las innovaciones, pero el trasfondo es que el vehículo no contamina, pero la generación de la electricidad con la que se nutre, entre comillas, ese vehículo es altamente contaminante. Aquí hay un segundo detalle, por ejemplo, la señora Sheinbaum y muchos políticos dicen que es muy bueno para reducir la contaminación en la ciudad, y ahí hay un segundo problema. Podrá ser que en la ciudad se reduzca la contaminación, los gases de efecto invernadero, la emisión de dióxido de carbono y en consecuencia estamos ayudando a reducir el calentamiento global. Sí, en la ciudad, pero ya no podemos tener esa visión solo de el ambiente de la ciudad, porque ahora tenemos que tener una visión global. La atmósfera no tiene fronteras políticas como las que hacemos nosotros. Entonces, lo único que estamos haciendo con el uso de vehículos eléctricos es trasladar la contaminación de la ciudad a otros lugares, pero finalmente esto sigue aumentando la emisión de dióxido de carbono. Y si ustedes se fijan, este anterior fue con respecto a la producción de energía solar.
¿Qué pasa si aumentamos la energía solar y le damos un gran impulso a los autos eléctricos? Bueno, observen aquí lo que va a pasar, por favor. Pues pasa algo increíblemente sencillo. Todo lo que se logró reducir con las emisiones de carbono, la reducción del efecto invernadero, que es el responsable del calentamiento global, se va al traste por el incremento de uso de autos eléctricos, porque no es el auto, es la generación de electricidad que nutre esos autos. Entonces, tenemos un problema real, y es que suena muy bonito los autos eléctricos. A mí me encantan, pero no, con base en esta información, son viables, por más que los políticos y mucha gente los vea como una opción, no son viables. No bajo esta información de este simulador, y eso es resultado de la producción de electricidad. Ahora, hay un último aspecto que sé que todos ustedes conocen y que con el que quiero terminar, por el cual pues yo trato de generar una reflexión sobre simplemente fenómenos como los autos eléctricos son lo mejor. No, lo mejor para reducir el calentamiento global es hacer una mezcla de estrategias, y los autos eléctricos no son parte de esa estrategia mientras no se cambie, por supuesto, la generación de electricidad. Si no cambiamos la generación de electricidad, que en su mayoría es por carbón, solo estamos jugando al avestruz. Pero, por ejemplo, si me voy ya, por último, me avisan de tiempo a los autos de celdillas de hidrógeno, voy a resetearlo. Bueno, voy a dejarlo así. Y aumentamos los autos que utilicen hidrógeno como combustible. Vean, estoy aumentando, me salí de la realidad. Sí podrían, voy a resetearlo, sí podrían ser una opción, pero tampoco son una solución en este caso. Vean, estoy aumentando soldillas de hidrógeno porque es muy interesante estos, lo que liberan es agua, pero por sí solos no son una solución. Pero es indudable, y ya con esto quiero hacer dos últimos comentarios, que los autos eléctricos no son, en la realidad, una solución de reducción de la emisión de dióxido de carbono. A esto de los autos eléctricos hay que sumarles un segundo fenómeno del que sé que todos están enterados, y es la alta toxicidad del litio. Entonces, estaba leyendo, Tesla cada 8 años tiene que cambiar todas las baterías, igual que lo hacemos con el celular, que también es de litio, y sabemos lo tóxico que son las pilas. Antes había contenedores de pilas para evitar esa contaminación, aún las de ácidos sulfúricos eran contaminantes. Entonces, yo sí quisiera que jugaran ustedes con este simulador. Al rato le pido a Mari que nos haga favor de que lo conozcan, de que lo vean, de que saquen conclusiones o detracciones, lo que sea, que conozcan de cómo se ha dado el cambio climático, para que nos quede claro que no es estas elevaciones de temperatura resultados del cambio climático, sino del calentamiento global, es decir, resultado de las actividades humanas. En este caso, conózcanlo, está bien interesante, porque esto es lo que permite los cambios que ha tenido nuestra Tierra o el planeta a lo largo del tiempo en ese sentido. Voy a cerrar, voy a minimizar todo esto para regresar a la, ay Dios, la puse mal, a regresar a la pantalla con ustedes. Bueno, si ustedes escucharon esta información, bueno, pues básicamente, más que yo en el sentido de enseñar, no solo comparto lo que se vio en este diplomado del Mario Molina, pero que esperen ustedes resulte en algo tan sencillo como Mari me dijo: oye, entonces dejar hasta un foco, cuando yo, sí, hasta un foco, si no es de los LED, estamos siendo parte de este fenómeno de manera inconsciente. Y hablábamos de los vampiros, que son los foquitos que ahora casi todas las máquinas traen para indicarte si hay corriente. Todo eso sumado es desafortunadamente un motivo de un fraude que yo digo que es muy triste, porque ya lo estamos enfrentando, pero pues lo van a enfrentar las generaciones en ese caso. Y con hincapié
en dos cosas. Los autos eléctricos, según los simuladores, una solución viable, mientras no cambie la generación de electricidad que nutre, que se le aporta a estos vehículos eléctricos. Pero les hago la invitación a que después nos permitan darles las direcciones electrónicas y jueguen ustedes, porque es un tema de actualidad, tenemos que estar enteraditos para con nuestros chicos, o hasta las charlas de café que ustedes gusten sostener con los amigos. En este sentido, si alguien deseara preguntar algo, Miguel, no sé si alguien tenga alguna pregunta, si no, por mi parte sería todo. Mari. Por ahí. ¿Sí me están oyendo o no? Ah, hola Elia, gracias. Vi tu manita, excelente. Voy a aplicar esto. Mande. Una pregunta. ¿Hubo algún momento en la humanidad, Sí, por favor. de acuerdo a esta primera gráfica que nos mostraste, hubo algún momento en donde hubiera un calentamiento y después bajara? No sé cómo explicarlo, o sea, entendiendo la diferencia entre calentamiento global y lo que nos decías de que es por procesos naturales. Digamos, ¿hubo algún calentamiento parecido, ya sea si fue por proceso natural o no? ¿Y qué pasó después? ¿Hay algún registro de eso? Mira, si me permites, ahorita estoy mostrando de los cálculos o los estudios que hizo del hielo. En base a lo que tú preguntas, lo que se tiene como conocimiento de los registros de cambios de temperatura, en base a este núcleo de hielo, que ya ves que de alguna manera es donde se estudio, nos dicen que sí. Vamos por partes. A lo largo de la historia del planeta, mira, me voy al pasado hace 400,000 años, del registro que se tiene ha habido fluctuaciones. Temperaturas frías, temperaturas calientes, ¿de acuerdo? En estas fluctuaciones que tú observas, hay altos y bajos, casi no rebasan los 0 grados centígrados, en zonas de hielo perpetuo, como es en la ciudad de Vladivostok, en Rusia, pero sí hay elevaciones de temperatura. Estas elevaciones de temperatura, al menos en ese registro, se dan en grandes intervalos de tiempo, casi de 130, 150,000 años. Mira, ahí hay una, acá hay otra, y aquí hay otra, que son elevaciones de temperatura que se tienen registradas con evidencia física en los hielos de Vladivostok. Por supuesto, si tú te fijas, no es todo el tiempo caliente, sino hay hacia abajo, luego sube, baja, sube. Estos picos de aquí corresponden a temporadas de glaciación, o sea, abundancia de hielo. Pero aquí lo interesante, esto es lo que se conoce. Claro, en otra localidad, a lo mejor en Groenlandia, si hicieran un estudio de estos hielos, encontrarían unas curvas parecidas, pero con una variación. Pero lo que yo quisiera destacar, Elia, es el hecho de que sí, la Tierra ha tenido cambio climático de manera natural. Y ahora que juegues con el simulador, con la órbita, la elíptica, la traslación, la rotación, todos los fenómenos de nuestro planeta, verás que se entiende que es un fenómeno natural, pero en 139 años, que es lo que vimos al principio, este cambio de temperatura no se puede explicar o justificar con base en el cambio climático. Es decir, no se puede justificar que en un periodo tan corto de 139 años y no los 130 y tantos mil años en los cuales de manera regular la Tierra ha ido cambiando de frío a caliente, no permite esto dar a entender que sea un cambio climático, es decir, es un calentamiento global resultado de las actividades humanas. Entonces, pues me basaría en esto, ¿no? No estoy respondiendo tu pregunta tan directamente, porque no tengo una respuesta como tal en estricto, así directa, solo puedo hacer que tú infieras
si este cambio de temperatura que experimentamos es resultado de acciones humanas o resultado de fenómenos naturales. Y por eso ese simulador de los ciclos de Milankovitch en ese caso. Entonces, Elia, sé que es un poco vaga mi respuesta y me fui a reafirmar lo que había comentado, pero no sé si coincidamos, mujer. Sí, yo lo que quería saber era si realmente, así como está la Tierra ahorita en esta temperatura, había estado antes y qué pasaba después. Entonces, de acuerdo a la gráfica, lo que entiendo es que sí se ha calentado así, pero han pasado miles de años y luego había periodos de congelamiento y luego a través de calentamiento, pero por procesos naturales. Ajá. Sí, muchas gracias. Qué interesante inferencia haces y tienes toda la razón, sí. El problema ahorita es que no tenemos un límite de cuánto se va a calentar. Las proyecciones que hacen los especialistas dicen que con 2 o 3 grados de temperatura en grados Celsius o centígrados que se eleve la Tierra, vamos a tener problemas, ¿no? Por ejemplo, en las perspectivas de que se deshaga el hielo, la península de Yucatán literalmente desaparece cubierta por agua. Entonces, los cambios ahorita que estamos teniendo son brutalmente rápidos y anormales. Por eso hablaba de anomalías en este caso. Entonces, sí, en algún momento tendrá que bajar la temperatura por lo que serían los ciclos naturales, pero lo que estamos haciendo es increíblemente rápido e increíblemente brutal, y por lo tanto nosotros hablamos de calentamiento global. Pero te doy toda la razón, me gusta mucho tu inferencia, al contrario, gracias por haberle explicado así. Y si te fijas, los peores pronósticos son si se eleva la temperatura en 5 grados Celsius, que sería este pico que está por aquí, o este otro de por acá. Claro que sí ha llegado la Tierra a tener esas temperaturas, pero lo que nos preocupa a nosotros es en estos momentos la afectación sobre la vida humana, animal, etcétera, etcétera. Pero bueno, sería redundante. Gracias por tu inferencia, Elia. Gracias. Voy a regresar a vernos. Estoy compartiendo pantalla, pero no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario. Si no, sería por mí y dejaría que ustedes jueguen con estos simuladores. Después les compartimos para que los conozcan. Bueno, voy a dejar de compartir entonces. Ahí está. Ya dejé de compartir y bueno, le doy las gracias a todos. Mari, no veo a Miguel, se me desapareció, pero hola maestra, pero te cedería entonces o les regreso el control